arranquemos juntos con la información porque, señores, faltan solo 62 días para las elecciones y los candidatos se están centrando en la economía. La vicepresidenta Kamala Harris aprovechó el Día del Trabajo para realizar su primer acto de campaña junto a Joe Biden en una sala sindical de Pittsburgh. Y es que la candidata promete darle el apoyo más grande en la historia a los sindicatos en los Estados Unidos. Y nos conectamos directamente con Lorraine Cázares, que nos tiene más detalles desde la sala de redacción. Lorraine, buenos días para ti. Cuéntanos. ¿Qué tal, Carolina? Paulina, muy buenos días. Los sindicatos son fundamental para la economía. Ese fue el mensaje del dúo demócrata. En su mensaje, Harris resaltó todos los logros de las últimas décadas para la fuerza laboral, gracias a la lucha de los sindicatos, como 5 días laborales, los días de vacaciones, de enfermedad y también licencia por maternidad. Prometió seguir con las iniciativas de Biden de defender los sindicatos y los derechos de los trabajadores. Pittsburgh, como sabemos, es conocida como la ciudad de acero por su importancia para esa industria. Harris también aprovechó este evento para hablar en contra de la venta de la empresa US Steel, que pronto podría quedar en manos de una empresa japonesa. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto y luego el mensaje de Biden sobre las falsas promesas de Trump para mejorar la infraestructura de esa ciudad, mientras él sí ha invertido más de 17 millones en infraestructura en Pittsburgh. Escuchemos. U.S. Steel is an historic American company, and it is vital for our nation to maintain strong American steel companies, and I couldn't agree more with President Biden. U.S. Steel should remain American-owned and American-operated. And I will always have the back of America's steelworkers. Remember Trump for 4 years promised every month infrastructure week. For 4 years he promised that. He didn't build a damn thing. Nothing. I mean, not nothing. Y Trump no tuvo eventos este fin de semana feriado, aunque sí tiene varios en los próximos días, pero reaccionó a este evento de Harris y Biden en sus redes sociales, por supuesto criticando gran parte de lo que dijeron sobre la economía y los trabajadores, diciendo que todos estamos sufriendo los efectos de los altos precios de transporte y comida, y habló de los acuerdos que él logró de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, prometiendo que eso va a continuar con varios acuerdos similares si él vuelve a la Casa Blanca. Harris y Biden también aprovecharon además esta ocasión para exhortar a los asistentes que estaban muy energizados a votar lo antes posible, ya que empiezan las votaciones anticipadas en las próximas semanas en varios estados. Regreso con ustedes. El apoyo tan principal, ¿no?, que es para la campaña de Kamala Harris, que esté al lado de Joe Biden. Más adelante estaremos hablando de ello. Lorraine, muchísimas gracias. Y aumenta la urgencia por rescatar a los rehenes israelíes de Gaza luego de que 6 fueran encontrados muertos este fin de semana en el enclave. Como ustedes saben, esto ha alimentado el enojo de cientos de miles de manifestantes indignados por el fracaso del gobierno, por lo que están saliendo a protestar, exigiendo también un alto al fuego. Mientras que el presidente Joe Biden critica al primer ministro Benjamin Netanyahu al decir que no está haciendo lo suficiente. Edwin Pitti, en vivo desde Washington, D.C., tú nos tienes más información. Te saludo, Edwin. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Paulina? Muy buenos días. Sin duda alguna, cada minuto que pasa la situación en Israel se sigue poniendo más tensa. Estamos hablando que ya por segundo día consecutivo miles de israelíes inundan las calles en contra del gobierno israelí liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu por la falta de un acuerdo que pueda resultar en un cese al fuego y también la liberación de los más de 100 rehenes que todavía continúan bajo el poder del grupo terrorista Hamas. Pero sin duda alguna, ahora quedamos muy pendientes de lo que pueda anunciar la Casa Blanca, ya que esta semana se habla que Biden podría poner sobre la mesa un último acuerdo que podría determinar lo que pueda pasar en el futuro con respecto a los rehenes. Pero la realidad de ese futuro ya no existe para 6 familias que continúan sufriendo en carne propia el asesinato de los suyos por parte de este grupo terrorista. En las últimas 6 horas se llevó a cabo el funeral de 6 de ellos, incluyendo al estadounidense israelí de 23 años, Hersh Goldberg Paulin, y sus padres, ahogados en ese llanto, han hablado ante los medios de comunicación. Vamos a escuchar. Okay, sweet boy, go now on your journey.
I hope it's as good as the trips you dreamed about, because finally, my sweet boy, finally you're free. I will love you and I will miss you every single day for the rest of my life. But you're right here. I know you're right here. I just have to teach myself how to feel you in a different way. Las manifestaciones se están dando incluso muy cerca de la residencia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien también en conferencia de prensa no solamente se disculpó con las familias de los 6 fallecidos, sino que envió un mensaje contundente que ya muchos interpretan como la falta de cambio en su postura actual. Escuchemos. These murderers executed 6 of our hostages. They shot them in the back of the head. That's what's changed. And now after this, we're asked to show seriousness? We're asked to make concessions? What message does this send Hamas? Netanyahu también agregó en esa conferencia de prensa que duda que Biden le esté pidiendo que cambie su manera de ser con respecto a aumentar las concesiones que por el momento Israel estaría haciendo como parte de esa negociación. Netanyahu diciendo que la presión a nivel global debe estar en contra del grupo terrorista Hamas y no en contra de Israel. Pau. Edwin, y a todo esto, ¿qué ha dicho el grupo terrorista Hamas? Sí, Paulina, la postura de Hamas en este momento está causando mucha preocupación, ya que a través de un comunicado dijeron que si Israel no cambia la misión de tratar de rescatar a los rehenes utilizando fuerza militar, eso va a resultar en que los rehenes regresen a Israel, pero dentro de un ataúd, insinuando que por supuesto estarían asesinando a más rehenes si Israel continúa utilizando fuerza militar. Eso por supuesto que también preocupa a la Casa Blanca, tomando en cuenta que hay todavía 4 rehenes que son de Estados Unidos. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo contigo al estudio. Edwin, qué tensa situación. Muchísimas gracias. Seguiremos atentos al respecto. Y esta mañana aumenta la tensión en Venezuela, luego de que el régimen de Nicolás Maduro ordenara la detención del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia por no presentarse a ninguna de las 3 citaciones de un tribunal para declarar sobre presuntos delitos relacionados a las elecciones del pasado 28 de julio. Angélica González nos tiene más detalles. Ocurrió lo que muchos creyeron impensable. Un juez antiterrorismo en Venezuela emitió orden de captura contra el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Lo acusan por conspiración, falsificación de documentos y usurpación de poderes por publicar las actas que lo acreditan como presidente electo en una página web. Documentos que recibieron legalmente al finalizar la votación del 28 de julio, al igual que los testigos del chavismo, y que decidieron publicar debido a que el CNE dio otros resultados, proclamando ganador a Maduro, quien se aferra al poder. Entonces este señor cobarde que da órdenes de contratar comanditos, que avala la violencia que sufrimos, que avala el golpe eléctrico del viernes pasado, este señor cobarde González Urrutia se da el tupé de decir que no, él no reconoce leyes, él no reconoce nada. La orden de detención contra González Urrutia, rechazada ampliamente por la oposición, ocurre inmediatamente después de conocerse la confiscación del avión de Maduro, equivalente al Air Force One en suelo dominicano. Aquí hay varios talleres de reparación de aviones que es normal que alrededor en la región vengan a arreglarse y a tener servicios aquí, de los servicios normales que tienen que tener los aviones. Según la investigación, la aeronave fue comprada por $13 millones a través de una empresa fantasma, violando las sanciones impuestas en 2019. El Departamento de Justicia aclaró que el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos y utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, y que es parte de una investigación criminal. Con el fin de, decía la solicitud, comillas, realizar registros de evidencias y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes para actividades ilícitas y lavado de activos. El gobierno de Maduro reaccionó diciendo que es una práctica criminal reincidente de Estados Unidos que calificó como piratería. La aeronave fue transferida desde República Dominicana hacia el Distrito Sur de Florida. Opositores esperan
que sea el inicio de más medidas. Bueno, si ya agarraron el avión, ahora falta agarrar al dueño del avión y que de una vez por todas la Corte Penal Internacional dicte órdenes de captura. Angélica González, Univisión.